audio, rogamos que mantengáis vuestro micro silenciado. Soy Julián del Valle, secretario de la Junta Directiva de Son Digital y vicepresidente de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Ingeniería Informática de la Comunidad Valenciana. A todos, daros las gracias por asistir a este nuevo encuentro profesional y espero que lo que esta tarde aquí se diga sea de vuestro interés y cumpla con las expectativas que os habéis marcado. Como ya conocéis, Son Digital es la marca de la Asociación de Tecnologías de la Información de la Comunidad Valenciana, creada a finales de 2019 por los dos colegios de ingeniería informática existentes en la comunidad, los superiores y los técnicos. Son Digital nace para ser la entidad referente del sector de las tecnologías de la información en la comunidad, impulsar la representación de la profesión e incorporar a las nuevas generaciones y perfiles profesionales en línea con las nuevas realidades y necesidades de la sociedad. No hay duda que las tecnologías de la información son el principal acelerador de la innovación en nuestros días y están inmersas en un cambio constante que genera grandes retos y oportunidades profesionales. Necesitamos hacer frente a una realidad que nos exige colaborar más, ser más abiertos y coordinar un colectivo profesional más diverso en cuanto a titulaciones y especialidades. Son Digital es el espacio en donde debemos encontrarnos todos los profesionales de las TI para disponer de una mayor representación del sector. Por ello, os invito a que os asociéis a los que ya no lo habéis hecho y difundir su existencia entre compañeros y profesionales. Y recordar que los estudiantes que tienen una cuota reducida y si aún no trabajan disponen de un descuento del 100%. Y esta tarde vamos a realizar una nueva actividad enmarcada dentro de lo que hemos denominado Encuentros Profesionales Son Digital. Los Encuentros Profesionales Son Digital son una iniciativa abierta y gratuita, un foro de debate y enriquecimiento mutuo, donde los profesionales de las TI nos encontramos con compañeros y otros profesionales para aprender, compartir, mejorar juntos, crear lazos de unión y sinergias. Nuestro propósito, y así lo llevamos haciendo durante todo este año, es organizar un encuentro una vez al mes, a ser posible la última semana de cada mes, y así sistematizar un día para vernos, charlar, comentar y sobre todo intercambiar conocimientos. Para ello, te invito también a participar, no solo como asistente, sino como ponente en aquellas materias o conocimientos que conozcas en profundidad y consideres de interés para tus compañeros y para la profesión. Si este es tu caso, háznoslo saber. Esta tarde vamos a hablar de la sociedad del futuro. Una sociedad que será sostenible, inclusiva y digital. Una sociedad donde las organizaciones, tanto privadas como públicas, serán las encargadas de materializar este cambio. Una sociedad donde las organizaciones que destaquen o incluso tan solo sobrevivan serán las que sepan marcar el rumbo con diligencia y recorrer el camino con paso firme y a la velocidad que los tiempos actuales requieren. Y en este entorno nos hacemos preguntas del tipo de ¿cuál es el papel del profesional de la informática? ¿El profesional informático debe ser un mero receptor de mensajes y estrategias o se debe resignar únicamente al rol de ejecutor y salvavidas? ¿Existen realmente los CIOs en las organizaciones? Y cuando existen, ¿están en el consejo de dirección o en un escalón inferior? A ningún profesional en informática se le escapa la relevancia de ser partícipe y ser escuchado en los foros decisorios de las organizaciones, pero para llegar a estos puestos de responsabilidad se requiere de una serie de habilidades y capacitación que debemos adquirir para aspirar a los puestos directivos en las organizaciones. Sabemos que debemos estar ahí y cuál debe ser nuestro compromiso con la sociedad del futuro, pero ¿cómo se puede conseguir? Para desarrollar todas estas preguntas y algunos temas más, contamos esta tarde con 4 invitados, todos ellos grandes profesionales de las tecnologías de la información, a los cuales voy a ir presentando. Como moderador estará Raúl Juanes Pascual, licenciado en Informática, MBA por PIC Business School, director territorial de Sopra Steria y miembro de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Ingeniería Informática de la Comunidad Valenciana y miembro de Son Digital. Además, es profesor de Dirección de Proyectos y Estrategias Sostenibles en PIC y consejero de diversas asociaciones como el ITI, Instituto Tecnológico de Informática. También contamos con Gabriel García, ingeniero en Informática por la Universidad Alfonso X el Sabio, máster en Redes e Integración de Sistemas por la UPV y máster en Industria 4.0 por PIC Business School.
Cuenta con 35 años de experiencia en el mundo de las TIC y entusiasta de la tecnología y la música. Ha trabajado dirigiendo departamentos de IT en empresas privadas de diversos sectores industriales, en consultoras, liderando proyectos de IT y actualmente dirige el área digital de Aramco. También tenemos con nosotros a Aristóteles Cañero. Es ingeniero de telecomunicación y Executive MBA por el IE. Con casi 30 años de experiencia profesional, ha trabajado en varias universidades y escuelas de negocio, en consultoras como PricewaterhouseCoopers, en empresas tecnológicas como IBM u Orange, y ha sido fundador de varias empresas de tecnología, consultoría, formación y comunicación. Y desde 2015 es director de Peak Business School, una escuela de negocios valenciana para directivos y profesionales con amplia experiencia. Y por último, no por ello menos importante, tenemos a Juan Carlos Naranjo, licenciado en Informática por la UPV, máster en Ingeniería de Software y MBA por la Escuela de Negocios PIC y miembro del Colegio Oficial de Ingeniería Informática de la Comunidad Valenciana. Ha desempeñado distintos puestos relacionados con innovación e I+D, participando en más de 20 proyectos de ámbito europeo. Ha sido responsable de IT y operaciones en una de las startups donde ha sido socio fundador. Actualmente es Project Manager en MySfera, dirigiendo proyectos relacionados con la aplicación de IA en el ámbito de la salud. Y una vez realizada la presentación de nuestros invitados de esta tarde, vamos a iniciar la sesión cediendo la palabra a Raúl Juanes. Antes de empezar, recordar que podéis publicar vuestras preguntas, dudas a través de chat en cualquier momento y las iremos resolviendo en el momento los diferentes contertulios lo consideren o en todo caso al final de la sesión. Así que empezamos. Raúl, cuando quieras. Muy bien. Hola a todos y buenas tardes, los que estéis aquí en directo y los que estéis viendo este vídeo en offline en otro momento, que espero que seáis muchos. Los que estéis en directo, visto la hora que es, aunque las cámaras están apagadas, entiendo que en las tazas pueden haber cervezas, vermús, cafés o lo que queráis, porque esto bueno, es un espacio más de debate que otra cosa, así que sentíos libres. Bueno, Julián ha hecho la introducción perfecta de por qué estábamos aquí. Yo, si os parece, antes de dar paso a los compañeros, bueno, pues quería hacer una reflexión inicial que sirva como resumen de por qué creemos que más allá de una mera, que no es poco, oportunidad profesional para los profesionales, hay una parte casi de obligación a nivel de sociedad global tecnológica de preparar y cualificar a profesionales tecnológicos como los futuros directivos de las organizaciones de nuestro territorio, porque la situación, y todos somos conscientes, está cambiando, el ecosistema está cambiando, las necesidades están cambiando y creo sinceramente que somos parte fundamental de ese cambio y está este tema muy en boga y es muy necesario y hoy encantado de poder moderar una sesión sobre la temática. Como decía Julián, yo soy miembro de la Junta del Gobierno del Colegio de Ingenieros Informáticos, pero en mi carrera he hecho varias cosas. Yo creo que principalmente lo que más puedo aportar es como perfil directivo de dos grandes compañías de base tecnológica. A día de hoy soy director territorial de Soprasteria en la Comunidad Valenciana y Murcia. También he sido director de Administraciones Públicas en el mismo territorio en Everis y otras cosas que comentado Julián. En los ratos libres, marido de mi mujer y diría que padre de mis hijos, pero no me ha dado tiempo para eso porque trabajo mucho, pero bueno. Todo esto, al final, he vivido cosas y quiero usar esas vivencias no por buena o por mala, sino como contextualización y porque me es más cercano contar una historia, un relato a través de mi carrera profesional para contextualizar el debate, ¿vale? Yo soy un ingeniero informático por el Politécnico de Valencia y básicamente lo que yo he tenido en mi carrera es una progresión en el sentido que se puede entender como vertical a nivel de dirección, ¿no? Hay profesionales que optan o porque están más cualificados por una especialización tecnológica. No fue mi caso, seguramente porque en los primeros compases iba dando muchos saltos de un sitio a otro y la especialización no se dio, pero empecé a hacer una carrera en el ámbito vertical. Y en esa parte de evolución vertical lo que haces es ir asumiendo, pues como es normal, nuevos tipos de funciones, responsabilidades, atribuciones.
Y a medida que vas complementando esa evolución, pues bueno, pues realizas, pues como no puedes de otra manera, tu propia formación, certificaciones técnicas. Cuando empiezas a hacer funciones más de analista, responsable de equipos, pues cursos específicos de gestión de alcances, gestión de proyectos, gestión de riesgos, cosas que digamos que en la carrera, en la titulación universitaria, no surgían o no se trataban con ese nivel de intensidad que tienes que ir adquiriendo, pero bueno, son como microacciones formativas. Llegas al mundo de dirección de proyectos, en mi caso, pues te certificas en ello. Yo me certifiqué en todo lo que puedo certificarme, soy PMP, soy Prince2, soy Scrum Master y cualquier cosa que surja por ahí, pues me apunto. Pero es verdad que a medida que vas progresando, pues bueno, en mi caso la carrera cogió algo de velocidad y te encuentras haciendo cuestiones que básicamente solo sabías por la formación que te daba un compañero o que la compañía te proponía cómo debieras hacer o siguiendo este tipo de pautas. Casi siempre cuando te enfrentabas a algo era la primera vez que te enfrentabas a algo, ¿no? Y en mi caso, pues oye, pues por suerte salí airoso de muchas ocasiones, otras no tanto, pero tenía la sensación de que siempre estaba en el alambre, ¿no? De que estás a punto de que en algún momento te equivocarás, que a lo mejor no tienes la base suficiente para cierto tipo de responsabilidades o decisiones. Y a medida que estás más arriba en una organización, pues un error pues, genera mucho más impacto en una corporación, ¿no? Y es un riesgo que empezaba a ser no asumible, ¿no? Eso juntado con que interactúas con profesionales, socios, proveedores, clientes, otras empresas de cierto nivel y te sientes a lo mejor inseguro, llega un momento en el que dices, bueno, necesito hacer una reflexión, ¿no? Porque a lo mejor no tengo las bases de conocimientos suficientes que he recibido en la carrera tecnológica y en mi evolución tecnológica como para enfrentarte a cierto tipo de retos, ¿no? Yo creo que era más una cuestión psicológica, ¿no? que una realidad contrastable, pero yo me sentía con algo de angustia, ¿no? Y en ese momento, pues decidí que no era suficiente formarse para apagar incendios, sino que necesitaba hacer una pausa, un intensivo formativo y seguir, ¿no? Y en mi caso opté por un MBA. En mi caso, yo creo que es parte de la unión de lo que estamos aquí. Yo elegí hacerlo en PIX Business School. No tenía la relación que tengo con Aries ahora. Le conocía bien poquito, pero me transmitió una cercanía que aprecié mucho y dije que quería hacerlo, ¿no? Y en ese caso, pues he de decir que es uno de los puntos de inflexión de mi carrera, ¿eh? Y lo digo honestamente, y si no, no estaría moderando una temática como esta. No lo digo por quedar bien. A mí esto me cambió a nivel profesional y personal. Eh, yo creo que sobre todo se debe al nivel de autoconciencia y autosuficiencia con el que te sientes cuando acabas una formación de este estilo, ¿no? Y a lo mejor no lo veía tan claro mientras lo estaba realizando, pero pasados los años, hace, no sé si son 5 o 6 años de que lo concluí, se valora más, ¿no? Y me explico, ¿no? Cuando vas a cursar una formación de este estilo, pues tienes unas expectativas grandes, ¿no? En mi caso era una formación que me sufragaba yo, que la pagaba yo, y pues cuanto más inviertes, pues más expectativas tienes de lo que quieres encontrar, ¿no? Y cuando arrancas, pues te das cuenta que obviamente cuando hay un grupo de alumnos, lo que ocurre aquí es que se tiene que establecer un nivel medio en esos alumnos y por eso hay mucha precaución a la hora de elegir los alumnos, pero se tiene que elegir un nivel medio y ese nivel medio elevarlo y ese es el listón, ¿no? de evolución que se espera tener en el año, ¿no? En ese listón medio hay cosas que valoras más o menos. Yo en mi caso, pues recibir formación sobre sistemas, transformación digital, en un principio pensaba que no iba a aportar nada y había otras cuestiones que se me escapaban por todos lados, dirección financiera, fusión y adquisiciones. Yo decía, no sé por dónde seguir, esto está muy alejado, ¿no? de mi formación. Ahí es donde surgen cosas, ¿no? Te das cuenta que tú estás aportando a compañeros de aquello en lo que tú te sientes más capaz, otros que ven que te estás quedando rezagado te aportan en otras cuestiones, o cosas en las que sentías que podías hacerlo bien, te das cuenta que no lo suficiente, ¿no? Por ejemplo, yo decía, creo que la parte de marketing, la parte comercial es una cuestión que puedo tener bien desarrollada, pero te das cuenta que lo tienes desarrollado en tu ámbito, en tu sector de actividad, en la compañía en la que estás, que seguramente es acertada, pero si luego te estás planteando un cambio profesional a otro subsector o en otro tipo de rol, seguramente no sea suficiente, ¿no? Necesitas miras más amplias. A medida que evoluciona esto y acaba el tiempo, yo considero que eso fue como como dicen en física, ¿no? Equilibrio de fluidos. Se centró hacia el alza todos los distintos temas y sales de este tipo de intensivo formativo
yo diría que más centrado, equilibrado, no sé qué palabra usar, más un perfil más redondo, más solvente. Lo que sí que estoy seguro es que sales más convencido de tus capacidades. Y eso es importante, ¿no? En la carrera de uno. Sales convencido tú y estoy convencido de que eso se proyecta. Eso se percibe y se percibe cuando vas a optar a otro tipo de funciones o roles. La seguridad en ti mismo, lo que transmites, más allá de que curricularmente es algo que aporta también, eso es algo con lo que sales con un cambio, ¿no? Esto pues, te complementa algo que aquellos que somos egresados de licenciaturas, ingenierías técnicas del ámbito informático, de titulaciones ya hace unos cuantos años, no ahora que hemos recibido una formación más hard, no y menos soft, como ahora sí que se incluye en los currículums, pues eso es algo que nos hace falta, ¿no? Somos técnicos especializados que surgimos de aquí aderezados con una visión más global de los negocios, ¿no? Entonces, a nivel de un profesional, sales como empoderado, ¿no? Como decir, puedo optar a cierto tipo de cuestiones. Pero eso es una parte de la ecuación, ¿no? Luego está la otra y el receptor de ese servicio, ¿no? Las organizaciones que lo reciben. Y aquí, por simplificar, podemos obtener tres tipos. Las administraciones públicas, por un lado, pues esto daría para un seminario y todos los que estamos en este mundo lo sabemos, ¿no? La parte de las funciones y los perfiles tecnológicos en las administraciones públicas está muy regulado. No hablo en ese plano, hablo en el plano de los órganos de altos cargos decisorios en las organizaciones, ¿no? Si nos vamos a un ejemplo Generalitat Valenciana, pues tenemos, haciendo un símil, un presidente de la Generalitat que podría ser un director general de una compañía y una serie de consellers que tienen las funciones de responsabilidad de área. En nuestro caso, pues están pasando cosas, sí, ¿no? Tenemos aquí a Carolina Pascual, Teleco, consellera de Innovación, Universidad de Ciencia y Sociedad Digital. Que no sé qué me gusta más, que sea Teleco en ese rol o el propio nombre de lo que se está queriendo apostar alrededor de esto, pero es un miembro de un consejo de dirección de una empresa llamada Generalitat Valenciana. Y otro caso que nos viene un poquito más lejano y sin entrar en el terreno político, la Generalitat de Cataluña, que tiene un vicepresidente, también Teleco, y vicepresidente por la alternancia de partidos, que podría haber sido presidente. Quiero decir, son perfiles que se empiezan a valorar en los altos cargos de las administraciones públicas. En empresas de servicios tecnológicos, que sería un segundo caso, pues como es mi experiencia profesional, pues este da mucha empleabilidad a profesionales, sobre todo profesionales en las primeras etapas de su carrera. Y los perfiles directivos de estas compañías no dejan de ser pues, gente como la trayectoria que he contado, ¿no? Técnicos que evolucionan, que adquieren habilidades directivas, que tienen que funcionar y demostrar su valía, pero que al final dirigen aquello de lo que saben de la parte técnica, pero dirigen. Y dirigir no es sencillo en algunas cuestiones, ya que hablamos de un sinfín de complementariedad que, lo dicho, no solo por haber hecho bien tu paso inferior o anterior en la carrera, vas a hacer un buen gestor o directivo. Y eso hay que complementarlo. Es el recorrido natural en una empresa de servicios tecnológicos, pero hay que complementarlos. Y luego tenemos, por último, pues el global, ¿no? El global del modelo productivo que nos podemos encontrar, donde aquí hay un cambio, ¿no? O se empieza a percibir. Hemos pasado de responsabilidades TI colgando de departamentos de recursos humanos o departamentos financieros a hablar de figuras como CIOs, CTOs, CDOs. Me da igual que sea de informático, tecnología, transformación, disrupción, data o lo que sea. Estamos hablando de un C-level, ¿no? Como se denomina. Y este C-level lo que hace es estar en la parte de dirección de las compañías. Esto se está buscando en algunas compañías ya, en otras están en ese trámite de llegar a ese paso, o lo tendrán que ver, ¿no? Porque si no va a ser difícil competir en el mundo en el que estamos. Sea cual sea cualquiera de estos tipos de casos, lo que vale la pena resaltar aquí es que si bien todo el mundo está hablando de que no, estamos sufriendo un déficit de profesionales tecnológicos, esto ocurre a todos los niveles, no ocurre simplemente profesionales tecnológicos en la parte especializada, sino en la parte directiva. Hay una carencia de perfiles directivos del ámbito tecnológico en el mercado. Y eso es una realidad, son perfiles muy demandados. Pero que son perfiles muy complejos de encontrar y que hay que complementar con tu carrera profesional con parte de formación. Para rellenar estos huecos hay dos opciones, ¿no? O buscar a un perfil directivo especializado,
que los hay gente que se dedica a esto y se le dan cierto tipo de pinceladas sobre el mundo tecnológico, de temas trendy, ¿no? Y empezar a, oye, pues ahora tienes que hablar de cloud, de IoT, de machine learning, inteligencia artificial, y tienes un directivo hablando de tecnología sin saber, es un buen gestor, pero no sabe de tecnología, o podemos hacer un caso que creo que los que estamos aquí valoraríamos más, ¿no? Escoger a buenos profesionales tecnológicos y dotarles de esas habilidades directivas, y que aquello que gestionen y aquello por lo que cambien las compañías sea por la base del conocimiento que tenemos. Estoy convencido de que estamos más alineados con esta segunda percepción, pero ¿qué hay que hacer, ¿no? para llegar a ello? Para llegar a ello, parte de lo que queríamos tener hoy es un debate con los compañeros que están aquí presentes. En primer lugar, pues le daré la palabra a Aristóteles Cañero, a Aris, para que profundice sobre todo en cuáles son esas habilidades que está demandando el mercado desde su punto de vista como director de una escuela de negocios que además está muy arraigada en el mundo tecnológico. Y luego con Gabriel y con Juan Carlos, lo que me gustaría ver en su caso es, ellos han vivido una carrera profesional, ellos en algún momento han querido tomar la decisión de realizar cierto tipo de formaciones distintas en su carrera para dar algún tipo de salto, complementar su formación y conocer si esto ha tenido el impacto esperado, uno u otro, o que nos cuenten de primera mano cómo han sido sus vivencias en este terreno. Entonces, aquí, Aris, adelante, el turno es tuyo. Nos cuentas si te parece tu percepción sobre esto que hemos hablado. Muchas gracias, Raúl. Encantado de saludaros a todos, a los que estáis, a los que os veo en la pantalla y a los que estáis también ahí en el chat o silenciados, ¿vale? Y los que también nos estéis escuchando en YouTube. Creo que es un tema, Raúl, que lo has centrado muy bien. La verdad es que yo creo que casi que podríamos haber cortado aquí, bueno, después de todo lo que has dicho, ¿no? Aunque seguro que también Juan Carlos y Gabriel tienen muchas cosas que aportar. Pero sí, estoy de acuerdo, ¿no? Como profesionales TIC, que somos todos, en la formación que obtenemos en las universidades, todavía estamos muy alejados de lo que es el negocio de las empresas. Y, por otra parte, también de esas habilidades soft que has mencionado, ¿no? De esos conjunto de herramientas o de capacidades que nos pueden ayudar a desempeñar mejor nuestras funciones, ¿no? Entonces, hay un momento de la carrera, yo creo que es justo cuando ya has tenido esa madurez tecnológica, cuando ya has desempeñado los roles de lo que mucha gente llama lo mío, ¿no? Porque es lo que he estudiado en la universidad, eso es lo mío. Y nos hemos enfrentado a muchos problemas. Llega una etapa en la que es bueno hacer una reflexión de cómo conecto todo esto que yo sé hacer, esas capacidades que me distinguen como excelente profesional TIC, cómo conecto esto con las necesidades últimas de la empresa. A medida que, como tú también has comentado, Raúl, a medida que vamos creciendo en responsabilidad dentro de la organización, el impacto de nuestras decisiones es más grande. Con lo cual también la capacidad de analizar qué es lo que está ocurriendo en el negocio, en el mío, en el de mis clientes en general, la relación entre la actividad que hacemos y el negocio, ¿no? Es necesaria. Entonces, para eso, pues hay que enfrentarse a un conjunto de conocimientos nuevo, hay que enfrentarse con un conjunto de herramientas nuevo, de capacidades, de herramientas, habilidades, lo que llamaríamos habilidades, ¿vale? Entonces, eso es lo que se trabaja en las escuelas de negocio. A mí me pasó. Yo llevo trabajando ya terminé la carrera en el año 92, llevo trabajando desde entonces, casi siempre en empresas tecnológicas. Llegó un momento de mi carrera, cuando yo tenía más o menos 36 años, en el que ya era responsable de una unidad tecnológica dentro de una organización. Y claro, yo ya estaba en un comité de dirección, tenía que compartir ese espacio pues, con un director financiero, con un director general, con un director de marketing, con un director comercial, que tenían un lenguaje distinto al mío y que veían el negocio, aunque era un negocio tecnológico, desde una perspectiva distinta a la mía. Y claramente fue un momento en el que yo dije, pues tengo que, de alguna forma, entender su perspectiva de qué es lo que cada área aporta al negocio para saber hacer mejor lo mío y para también saber transmitir mejor a ellos y a los clientes y a la organización cuál es la estrategia que tenemos que seguir, ¿no? E incluso a la gente que está en mi equipo, ¿no? Y yo me fui a Madrid, me fui a una escuela de negocios a hacer, en este caso, un MBA, un Executive MBA. Y la verdad es que me pasó algo parecido a lo que has contado tú, Raúl. Fue realmente tanto por lo que los profesores me transmitían
como por lo que recibía de mis compañeros, que todos ellos estaban en una situación similar a la mía, y además lo enriquecedor fue que cada uno de ellos tenía esa visión desde una perspectiva distinta. Entre todos completábamos una esfera de conocimiento que nos enriquecía unos a otros, ¿no? Y para mí también fue, y además también me ocurrió al cabo de unos años, cuando fui consciente de que todos esos conocimientos y esas capacidades que había adquirido en ese año que hice el MBA, me daban a mí una perspectiva de lo que quería hacer con mi carrera profesional, una perspectiva de lo que quería hacer en mi función dentro de la empresa. Y además, en aquel momento yo estaba de consultor en una de las grandes consultoras, en una de las Big Four, y cómo ofrecer ese conocimiento también a mis clientes, ¿no? Y bueno, esa fue mi perspectiva como usuario, ¿no? Claro, años más tarde, ya contando también un poquito de mi experiencia, pues me ofrecieron años más tarde dirigir una escuela de negocios, y la verdad es que para mí la pasión fue, esto yo voy a saber ayudar a esta gente, a todas estas personas que van a confiar en nosotros a lograr esa transformación. Y la verdad es que sí que es cierto que bueno, también fue muchos años después, que yo también había estado mucho tiempo en educación y que, bueno, pues la verdad es que conseguimos diseñar una metodología que pusimos en práctica y que funciona muy bien, ¿no? Es cierto que, en concreto nosotros, en nuestra escuela de negocios, estamos muy centrados en gente que ya tiene una experiencia previa, ¿vale? Es decir, en el mercado hay escuelas que están más centradas en un perfil más junior, un perfil de un recién egresado, de unos estudios de cualquier tipo, que le dan esta visión empresarial y tienen una metodología para ello. Y otros centros como el nuestro, que es lo que se llama formación executive, en concreto, hay varios nombres, pero quizá la más reconocida en el mercado es una formación executive, ¿no? Executive Education es aprovechar no solamente la capacidad que lleva la persona, sino toda la experiencia que ya arrastra para consolidar esos conocimientos. Y es lo que hacemos en nuestra escuela, ¿vale? Me preguntabas, Raúl, que enfocara un poquito qué es lo que necesitamos complementar desde un directivo TIC, qué es lo que necesita complementar, ¿vale? Entonces, si lo que queremos es conocer bien, en primer lugar, cuáles son las áreas de la empresa que no son, en principio, estrictamente de nuestra responsabilidad como profesionales TIC, pues, lógicamente, un profundo conocimiento del área financiera, del área de la estrategia de negocio, del marketing, que además estas tres disciplinas están estrechamente relacionadas unas con otras, ¿vale? Pues son esenciales, ¿no? Y, por supuesto, las ventas, porque son imprescindibles para que conocer el área de ventas, no solamente saber vender, sino también saber coordinar equipos de ventas, en las áreas de sistemas, que por supuesto, tecnológicamente las conocemos en profundidad, pero conectar todo eso con el resto de áreas es quizá el reto, ¿no? Que todo esté relacionado. El área de recursos humanos es muy importante, es decir, saber cómo son las políticas que tengo que hacer en mi organización para gestionar las personas. Y por último, las operaciones, ¿no? Que las operaciones es ordenar la actividad de mi empresa, que no siempre son empresas TIC, a veces son actividades industriales, a veces son actividades de otro tipo de servicios, y si lo hago bien, soy más eficiente. Entonces, es importante entender cuál es la problemática de las operaciones y saber planificarlo dentro de la organización. En todo momento, como profesionales TIC, vamos a conectar todo esto siempre con nuestra área de conocimiento de partida, ¿no? Pues, sea cual sea, es decir, más cercano al software, más cercano al hardware, más cercano a las telecomunicaciones, sea cual sea, vamos inherentemente a conectarlo, ¿no? Y vamos a enriquecernos mucho de los compañeros que tenemos al lado, que sí que muchos de ellos son especialistas en algunas de estas áreas. Es decir, yo pensaba, para un director financiero, recorrer la área financiera quizá puede ser un recorrido más pesado, porque vamos a repasar algo que yo ya conozco, pero la verdad es que lo que he comprobado en estos años, llevo ya en este sector 10 años, es que incluso para gente que son expertos en una de las áreas también les puede aportar mucho, tanto la visión del profesor, que va a ser distinta, o de los profesores, que va a ser distinta, como cómo les llega al resto de personas. Muchas veces las cosas que vemos muy claras necesitamos
identificar cuáles son las barreras. Y nos pasa mucho a los especialistas en tecnologías de la información, ¿no? Que lo vemos todo tan natural que a veces explicarle a la gente los conceptos nos cuesta mucho trabajo, porque no somos capaces de tener esa conexión, esa empatía con ellos y ver desde qué perspectiva están ellos entendiendo lo que nosotros les queremos transmitir. Entonces, esto es lo habitual de un MBA. En una escuela de negocios no solamente hay un programa MBA, hay más programas, hay programas especializados. Programas especializados en marketing, hay programas especializados en finanzas, hay programas especializados, por ejemplo, en, uno que hizo Gabriel, que es en un área más de transformación digital, ¿vale? Transformación digital puede parecer que a priori no es un programa que tenga sentido dentro de una escuela de negocios, pero sí, si lo que estamos haciendo es transformación digital en todo momento alineado con qué aporta cada una de estas transformaciones, cada uno de estos cambios, esta planificación de esa transformación digital al negocio, sí que tiene sentido. Es decir, en todo momento es conectar nuestra actividad, nuestra responsabilidad con el negocio, entender el porqué de las cosas. Muchas veces, antes de tener un tipo de formación de esta, censuramos o criticamos, no entendemos por qué el director general o por qué el director financiero o por qué el director de recursos humanos están tomando ciertas decisiones. Y sin embargo, después de pasar por una formación como esta, por un proceso de reflexión como este, es mucho más sencillo entender el porqué de esas cosas y qué efecto tiene todo lo que yo estoy haciendo en el resto de áreas, ¿vale? Entonces, como os digo, además de los programas MBA, que es un programa genérico que recorre todo el abanico de la dirección de una empresa, están los programas especializados. Y esos, pues, complementan algunas de las áreas o profundizan en algunas de las áreas en función del perfil, ¿vale? Con respecto a la otra parte, que también pensamos que todos sabemos, porque hemos hecho muchas veces, a lo mejor en nuestra organización, cursillos pues, de comunicación, talleres de negociación, talleres de hablar en público, de trabajo en equipo, de gestión del tiempo. Todas esas cosas que muchas veces hemos hecho de forma inconexa, nosotros las insertamos también en todos los programas, ¿no? Al final lo que queremos es, no solamente basta con tener los conocimientos, sino que además es necesario que yo tenga las habilidades para poder hacer que eso se transmita adecuadamente dentro de la organización. Es decir, que yo lo que estoy haciendo, por ejemplo, habilidades de comunicación, es que sea capaz de persuadir en que la estrategia que yo quiero diseñar llegue a buen fin. Y para eso, a lo mejor, si no soy capaz de transmitirlo bien, pues al final fracasaré como profesional, ¿no? Es un ejemplo muy, muy obvio, pero si no soy capaz de entender muy bien las necesidades, de tener esa conexión con mi equipo, entender sus necesidades, entender cómo tengo que priorizar, cómo tengo que equilibrar ese balance, pues al final conseguiré un equipo que no esté motivado, trabajando, sacando el máximo rendimiento a la vez que estoy consiguiendo un equilibrio personal, ¿no? Hay tantas cosas en las habilidades soft, para nada son las Marías, es decir, quizás son las más difíciles y además son las que no se pueden adquirir exclusivamente durante un año, sino que un año es una apertura de puertas, es un crecimiento desde donde esté cada uno, crecemos una serie de escalones, vamos avanzando, pero que toda la vida voy a tener que volver a recordar esos principios, a recordar cuáles son los fundamentos y hacer un esfuerzo para cambiar mi conducta, ¿no? Yo creo que eso es muy, muy importante. Y básicamente, no sé si Raúl, si crees que hay algo más que me he dejado, pero en principio yo creo que estos son lo que te suele aportar una escuela de negocios, ¿vale? Si queréis luego en el debate, ¿queréis preferir alguna cosa más? Vale, perfecto. Sí, luego si te parece, sacamos más tema porque seguro que habrá algo muy interesante. Yo me he quedado con algunas cosas que has ido diciendo y como no, pues al final ya es tiempo y vamos alineados, pero por ver cómo queda esto, al final el objetivo vinculado a la parte de evolución profesional de alguien es poder ir a comer en la misma mesa que estos otros niveles que estabas diciendo. Y no solo simplemente estar ahí, sino entenderse. Y entenderse no es entender lo que dicen, que ya es un reto, sino que ellos sean capaces de entender lo nuestro, ¿no? ¿Cuántas veces hemos intentado escalar en el punto tecnológico algún tipo de discurso, necesidad y no se ha llegado a entender, ¿no? Y aquí has hablado de la parte de la transmisión de esta información. Son cuestiones que parece que son cualidades innatas del ser humano, pero es verdad que
cuando otros tienen otra manera de razonar y no lo tienes tú interiorizado de esa manera, del impacto que tiene en todas las áreas de una corporación una decisión tuya, pues directamente tu opinión, por muy válida que sea, no llega a ser ni siquiera debatida o estudiada, ¿no? Entonces, hay que llegar a ese nivel para que, por el bien de todos, del profesional y de las compañías. Y me quedo también con el punto este de formación continua, que igual luego podemos hablar, y yo creo que si alguien sabe de formación continua somos los perfiles tecnológicos, ¿no? Que no hay manera de quedarse a dormir 3 meses en casa porque ya estás fuera de mercado. Por seguir con 2 personas que yo creo que han conseguido este reto, ¿no? de comer en la misma mesa y poder plantear sus necesidades y seguir en el orden en el que yo lo veo por las cajitas en el Zoom. Te doy paso, Juan Carlos, que te tengo primero y si quieres nos comentas tú cómo ha sido tu vivencia profesional y enlaces con cuestiones como las que he dicho, Aris. Claro, a ver, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a este encuentro. La verdad es que me sorprendió que me invitaras. A ver, me he visto reflejado en muchos aspectos en vuestra vida profesional, pero ni mucho menos he llegado al éxito que habéis llegado vosotros, Raúl y Aris, en vuestra carrera profesional. Y bueno, os voy a contar, como bien dices, a ver, un poquito de mi historia. A ver, a mí me hubiera gustado que cuando empecé, o sea, cuando salí de la carrera me hubieran dicho que tenía que formarme continuamente. Es decir, uno acaba la universidad y dice, vale, ya lo he hecho, ahora a trabajar, ganar dinero y vivir, ¿no? Y aprovecharse de ese trabajo. Pero nada más lejos de la realidad. Es decir, si hay algún recién titulado o profesional que lleve pocos años trabajando, debe saber que la formación es vital para la planificación de la carrera profesional. Es decir, hay que empezar a pensarlo ya, porque o bien te vuelcas, como habéis dicho, en una carrera puramente técnica donde vas a seguir aprendiendo, pero de lo tuyo, ¿vale? Y vas a seguir especializándote y al final de la carrera pues vas a ser un profesional muy demandado porque la especialización se paga y se paga muy bien. Pero bueno, posiblemente también la carrera profesional te lleve por otros derroteros que muchas veces no esperas y la carrera de informático la verdad es que da para ello. No nos pilla de nuevo que los informáticos estamos continuamente yo en los 30 años que llevo de profesional empecé nada más salir, dices, acabas la carrera, empecé a cursar un máster de ingeniería de software porque en aquella época, no sé si acordáis, éramos licenciados, con lo cual era una ciencia, nada de ingeniería. Y empecé a formarme en eso de que era un proceso de ingeniería dentro del software. Y no he parado. Es decir, empecé trabajando en una empresa como desarrollador, subes a jefe de desarrollo, te meten en proyectos cada vez más raros, porque era una empresa así, ahora le llamamos startups, pero entonces no se llamaban así, y te ves envuelto en proyectos con gente internacional, de repente ves una cadencia en inglés, ves una cadencia en el área tecnológica, en el área de conocimiento de que van estos proyectos. En mi caso fue la salud, me tuve que especializar y conocer qué es eso, cuál era la problemática de la salud, con lo cual empiezas a ya no a centrarte tanto en el plano tecnológico, sino en aquellos planos más que tienen que ver con la aplicación de la tecnología del IT. Y es ahí pues donde como jefe de proyecto o ya como directivo o como tal, cuando empiezas de repente a notar la falta de que hay otras personas en la organización que hablan distinto de ti, que ya no les dices una cosa relacionada con la tecnología y no te entienden, pero es que tú no les entiendes cuando hablan de marketing o hablan de finanzas y hablan de balances y hablan de PLs y hablan de cosas de estas, ¿no? Entonces, llega un momento en que te hace el clic y dices, hay que formarse en esas otras áreas empresariales de las cuales no me han dicho nada y no entiendo porque en la universidad no me lo han enseñado. Y hay oferta de esa formación, pero quizás la más clara, y es algo que yo particularmente recomiendo, es un MBA, porque es una formación muy transversal
que te mete de lleno en todas las áreas de la empresa. A mí me ha servido muchísimo en el área financiera, en el área de marketing, en el área de ventas, en el área de operaciones, en el área de recursos humanos. Si no hubiera tenido esa formación, no hubiera podido en cierto momento de mi carrera, trabajando en otra startup, pues optar a ayudar a la empresa en esos campos, porque, bueno, ya sabes, una startup pues muchas veces sobrevive con lo que tiene, ¿no? Y tener formación en finanzas y en tener formación en operaciones y tener formación en esas otras áreas empresariales más allá de la tecnología, pues te ayuda a ayudar a la organización. Y eso fue una oportunidad que no hubiera pasado si uno no tiene esa formación. Cuando ya o cuando te cruzas con dirección de TI, que es una cosa que también he tenido la oportunidad de durante una temporada ejercer en empresas, te das cuenta de que al fin y al cabo el director de TI es el que más conoce de la empresa. Yo pienso que no sé si es el CEO el que más conoce de la empresa, pero te estoy seguro que el director de TI es el segundo que más conoce. Conoce todos los procesos, conoce todos los detalles de esos procesos, porque el resto de directores confía en que la tecnología les ayude. Con lo cual, al final, área por área vas metiendo esa tecnología poco a poco. Y claro, tienes que hablar su idioma, no hay otra forma. Yo me enfrentaba a instalaciones, a implantaciones de CRM, y ahí yo, pues si no sabes lo que es un lead, si no sabes lo que es una opportunity, luego no sabes lo que es, pues no puedes ayudarles. Y decir que nada del marketing digital, que ahora es vital para las empresas, pero lo mismo en finanzas, cuando implantas un ERP o cualquier otra cosa. Es decir, como director de TI, el tener formación de base sobre otras áreas de la empresa es fundamental. Y eso yo creo que no lo discute nadie. Habéis hablado mucho de la formación desde el punto de vista de la persona, ¿no? Pero también desde la empresa es un valor que cada vez está más en alza. Es decir, nosotros, por ejemplo, en MySfera, que es donde estoy trabajando ahora, tenemos abierto un proceso de transformación. Queremos ser más ágiles, queremos adaptarnos mejor al mercado, queremos ser más hábiles, más rápidos, queremos ser más lean, ¿vale? Entonces, estamos haciendo un análisis de cuáles son los valores que necesitamos para emprender ese proceso de transformación. Y rápidamente ha salido el aprendizaje. Es decir, el aprendizaje, cuando te diriges a personas que tienes que incorporar a tu organización, es un valor que debes considerar desde el principio. Es decir, las empresas ahora mismo, digamos, el tener empresas que son personas que son fuertes en el valor de aprendizaje te permite que una agilidad, una movilidad en los puestos que no te permite si las personas cuando se incorporan a la organización piensan que, bueno, ya lo tienen hecho. Yo me han contratado por esto y para esto voy a trabajar, ¿no? Es decir, en una empresa ágil, la versatilidad en los puestos, en las personas, para adoptar distintos roles dentro de la organización es vital. Con lo cual, en un proceso de transformación y de captura de nuevo talento es primordial el que las personas estén abiertas a una formación continua, una formación reglada, a una formación de cualquier tipo. Y bueno, no sé qué deciros más. En mi caso también, todas las formaciones que he tenido, sobre todo cuando han sido en escuelas de negocio, he estado en 2 escuelas de negocio, o en otros máster, también hay que valorar mucho, lo ha dicho Aris, ese ambiente enriquecedor que te dan los compañeros. Es decir, el aprender de otros profesionales que están compartiendo contigo toda la problemática que tienen, al final y al cabo te abre la mente, ¿vale? Te abre la mente y eso te hace pues, un poco
partícipe de los males de todos y de la búsqueda de soluciones entre todos, ¿no? El aprendizaje es una experiencia muy enriquecedora y que vamos, yo estoy casi convencido de que todo informático lo tiene en el ADN. O sea, si no tienes ese gusanillo por el aprendizaje, por descubrir y por estar continuamente formándote, seguramente es que no eres informático. Pues muy de acuerdo, Juan Carlos, con muchas cosas de lo que has dicho, con esto último y también parte de lo que habría que decir que al final el director de TI es el que más conoce probablemente de una organización. Yo creo que es un chiste común que casi todos tenemos. Yo siempre he dicho que si hiciera un software para una empresa que se dedica a hacer de esto de asistencia telefónica para adivinar el futuro, al final sabría el fin del mundo, cómo va a ser y todo, porque al final el que tiene que conocer el sistema lo acaba conociendo todo, ¿no? Y lo importante es a qué nivel de decisión está, ¿no? Y para esto, pues que hayan empresas que tienen en su cultura el ADN de aprendizaje como algo clave para elegir a esas personas que van a estar al frente de la transformación, es súper importante y vaya, me quedo también con alguna cuestión, como has dicho, de que si no fuera por haberte mantenido información durante todo este periodo, seguramente no habrías alcanzado algunos de los hitos que has tenido en tu carrera. Hemos hablado también mucho de bajo el prisma de MBA. Yo creo que usamos MBA porque al final viene a englobar mucho no, al final es un compendio, como decía Aris, muy hilado, interconectado de todas las habilidades que se puedan esperar para dar este tipo de saltos o aspirar a este tipo de puestos. Esto se puede considerar una formación de nivel de upskilling, pero luego está la parte de reskilling, ¿no? Y este reskilling, llevado al nivel en el que estamos hablando de dirección, uno de los casos, y era por lo que con esto le doy paso a Gabriel, que es muy interesante, es la parte formativa, entre muchas, que hizo él alrededor de la industria de la digitalización, ¿no? Toda la parte de 4.0 y cómo esto tiene trayectorias, impactos y alternativas de negocio en las compañías, ¿no? Yo creo que esta formación es otro tipo de formación, es otra formación continua, es una formación centrada en directivos, pero especializada más en lo nuestro, no más focalizada, como decía Aris al principio y que Gabriel la hizo. Entonces, yo creo que dentro de todo lo que nos puedas contar, si en algún momento puedes hacer un pequeño zoom para contar cómo fue esa vivencia que te ha aportado, pues creo que a la gente le va a parecer muy interesante. Así que adelante, Gabriel. Estás en mute. Sí, bueno, pues nada, en primer lugar, agradeceros el que me habéis dado la oportunidad pues, de poder participar y de poder un poco contaros también la experiencia que yo he hecho, porque lo mío ha sido verdaderamente yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decíais, con lo que decía ahora también Juan Carlos, ahora hace un momentito, sobre la formación y el informático, porque a mí me parece que al igual que la medicina o incluso otros estudios universitarios, el informático tiene que estar permanentemente en una actitud de aprendizaje, porque si no queda completamente desactualizado. Entonces, en mi caso, yo lo que os quería contar es un poco mi experiencia. Mi experiencia ha sido una experiencia de una aventura, ¿vale? Verdaderamente. Porque, bueno, cuando yo empecé, todavía no existían los estudios universitarios de informática. Lo empecé en un centro de IBM, programando para los sistemas 36 con RPG, un lenguaje de aquel momento y que todavía existe, pero de aquel momento. Y he vivido toda la evolución que la informática ha hecho pues en los años 80, 90, 2000 y hasta donde nos encontramos. Y esto es verdaderamente pues el haber vivido cuando la lucha entre Intel y el Z80 o el CPM y el MS2 y la programación en aquellos primeros años. Y después yo creo que toda mi evolución, desde el punto de vista, pues un poco por hablar un poco de mi perfil, ha ido encaminada pues, a una mejora. He tenido muchas experiencias, ya os digo, inicialmente pues haciendo mucha programación y análisis un poco pues de todo tipo de aplicaciones. La verdad es que viéndolo así un poco con perspectiva, pues la verdad es que estoy muy, muy contento, ¿no? Porque no solo en aquel momento, pues estoy hablando de los años 80, me surgía la posibilidad de poder trabajar en temas más relacionados con la gestión empresarial,
sino también en temas muy técnicos. Igual estaba pues, gestionando la facturación o una parte de la contabilidad de una empresa, que después estaba haciendo un proyecto para una empresa agrícola que quería automatizar un poco lo que era el diseño del riego por goteo, ¿no? De aquel momento, ¿vale? De mediados de los 80. Pero bueno, después he hecho, como decíais en la presentación, un poco trabajos o he desarrollado el trabajo tanto en empresa, digamos, cliente final, llevando un poco adelante la gestión de lo que sería un departamento TIC. Como también después he tenido la oportunidad de trabajar en alguna consultora de la que me siento también muy orgulloso de la experiencia realizada, como Everest y algunas otras, en la cual pues he podido también ver desde la otra parte de la mesa cómo se presta el servicio, cómo se puede ayudar a las empresas en su transformación digital. Esta palabra que ahora está muy de moda, pero que en realidad ha estado, digamos, un poco a lo mejor encubierta o un poco ahí apartada, pero sí que ha existido. En un cierto momento yo me sentí que prácticamente estaba viviendo de la renta de muchos años, ¿vale? Estaba viviendo pues, del conocimiento que había adquirido o de la experiencia que había adquirido durante muchos años y necesitaba, pero yo no sabía cómo, un cierto revulsivo, ¿no? Pues esto vino de la mano de un amigo que me comentó, me habló de una experiencia que él había hecho con el Máster de Industria 4.0, que en aquel momento, pues estamos hablando del 2017, se empezaba ya a transmitir. Hoy te puedes ir a cualquier librería, puedes encontrar ya libros, pero en aquel momento yo iba a librerías a buscar textos y todavía no existía. La cuestión es que al final, bueno, pues tuve conocimiento del Máster de Industria 4.0 y la verdad es que yo tengo que decir que de toda mi aventura, pues esta es la aventura más reciente que ha desembocado pues en un refresco total. Es como, no sé, como abrir una ventana y de repente encontrarte con mucho aire puro que me ha hecho dentro, digamos, ha sido no sé, un volcán, ahora que está más de moda el concepto, ¿no?, de los volcanes, ¿no?, y las noticias sobre volcanes. Entonces, en este sentido, yo estoy muy agradecido a esta etapa que empecé en el 2017 y que realmente ha cambiado toda mi perspectiva profesional, porque, bueno, pues de estar a lo mejor haciendo una dirección estratégica en una empresa de servicios a pasar a una experiencia como la que estoy haciendo ahora en Aramco. Quiero también que me disculpéis por el rótulo, porque sin darme cuenta he entrado en la cuenta de Aramco y ahora me doy cuenta de que no aparece mi nombre. Pero esta experiencia que empecé ha nacido justo con el máster que tuve oportunidad de hacer en PIX de Industria 4.0. Desde el principio, para mí, ¿qué representó esta formación? Más allá de toda la formación que hemos podido tener, pues tanto en la universidad como después en la lectura, en la autoformación, en cursos, e incluso yo he tirado mucho de kiosco, es decir, de mucha revista que ahora ya no existe tanto, pero que en aquel momento sí que nos ayudaba pues a estar un poco al día de las cosas. Y aquí en este máster, en esta experiencia que pude hacer con un grupo de compañeros estupendo, con un gran talento en todo el grupo, la verdad es que yo empecé a vislumbrar, sobre todo para mí no fue un curso de especialización, pero sí fue un curso en el cual yo pude ver, digamos, el poder a lo mejor empezar a conseguir ser un generalista, es decir, un especialista generalista, ¿no?, en el cual yo puedo ir viendo todas las tecnologías que hoy por hoy están emergiendo y poder ir diseñando en mi cabeza un posible proyecto, ¿vale?, en una empresa futura. La casualidad hizo que esa empresa luego apareciese y que se materializase en una oportunidad de trabajo en Aramco. La verdad es que, si tengo que decir cómo yo he entrado en esta experiencia y cómo la estoy viviendo, pues la verdad es que es muy bonita, ¿no?, porque la implicación de la dirección
es total. Es decir, prácticamente yo hago o intento hacer liderazgo de la transformación digital de mi empresa, pero casi que estoy impulsado por detrás por la gerencia, por mi CEO, que me empuja. Entonces esto es fenomenal, esto es muy bonito porque no me cuesta nada muchas veces explicar los pasos que tenemos que dar en este plan que ahora estamos diseñando para el 2022-2025. Entonces, pues bueno, en este periodo pues hemos sido capaces de generar pues una plataforma que yo empecé a vislumbrar un poco en el máster, pero que he conseguido materializarla, no completamente, pero sí parcialmente, y adaptarla. Una plataforma que nos permite poder hacer modelos de IA para podernos anticipar a las averías de las máquinas. Bueno, tengo que decir que Aranco es una empresa, para los que no la conozcáis, que trabaja pues, en servicios de embalaje industrial, ¿vale? Entonces nosotros pues, fabricamos envolvedoras de palets y también comercializamos el film para esto. Pero ha sido una empresa que ha evolucionado desde una venta de film tradicional a una de pago por uso, ¿vale? Y en este sentido también es una empresa que ha estado haciendo industria conectada desde hace ya más de 12 años, ¿vale? Con lo cual nuestras envolvedoras las tenemos conectadas, somos capaces de intervenir sobre ellas y nos hemos preocupado mucho de tener un sistema lo más operativo posible, con lo cual nuestros modelos que nos ayudan a prevenir las averías o nuestros modelos que ahora hemos terminado de desarrollar con ayuda de nuestros partners para ayuda al diagnóstico o incluso modelos con la Universidad de Valencia en el cual estamos anticipándonos a la demanda de nuestros clientes. Como veis, no solo la transformación viene, digamos, con la materialización de una industrialización y una digitalización de nuestra planta de producción de film o de la producción de máquinas, sino que también en Aranco nos estamos dando cuenta muchísimo de la importancia del dato, de que tenemos el dato del final de línea logística de nuestros clientes y que nosotros, a diferencia de otras empresas, entendemos también la industria 4.0 como colaboración, ¿no? con la palabra con mayúsculas, ¿no? Y en ese sentido, pues, ofrecemos nuestros datos a nuestros clientes gratuitamente, ¿vale? Para que ellos, con integración directamente en sus plataformas, en sus RPs, en sus sistemas de información, puedan disfrutar de los datos que tenemos de ese final de línea logística en el cual nosotros estamos presentes en ellos. Entonces, como veis, para mí es una aventura que sigue todavía, ¿no? Y que me permite poder, después de muchos años de trabajo y de estar ahí en la profesión, me permite poder mantener un nivel de entusiasmo grande, porque estoy totalmente implicado en el proyecto, porque además el proyecto va muy bien, va adelante, tenemos el apoyo de la dirección, contamos con los medios para poderlo hacer. Ahora recientemente hemos estrenado unas instalaciones nuevas y nosotros, pues en este sentido, todo esto, este periodo que os estoy contando y toda esta aventura que os estoy contando, esta parte final, ha surgido por la ejecución de una formación de un máster en Industria 4.0 que me ha permitido poder dar ese salto, ese paso que yo necesitaba y que yo pues posiblemente no era consciente de él, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, os quería hacer partícipes un poco de esta experiencia que verdaderamente para mí ha sido totalmente transformante, ¿no? Es decir, y ahora que hablamos tanto de transformación o de cambio, digamos, con la venida de tanta tecnología, con tantas tecnologías emergentes que nos están permitiendo materializar muchos proyectos que antes no era posible, pues para mí la formación me ha permitido justamente poder iniciar este periodo, ¿vale? Y de hacerlo de esta forma. No sé, Raúl, si igual a lo mejor me he dejado algún concepto, alguna cosa, pero bueno, tendremos ocasión de poder hablar, ¿no? No, está perfecto. Yo decir que la verdad es que me alegro mucho de verte, porque coincidimos poco, pero coincidimos en una época pasada y la verdad es que yo doy fe del empuje y de las ganas que se tiene en Aranco, porque tuve la oportunidad de escuchar de la dirección lo que estaban haciendo y la verdad es que era digno de elogio. Y además de las instalaciones nuevas que pasa por el lado y son espectaculares, ya me invitarás algún día a verlas, pero... Sí, cuando lo queráis.
Sí, Pero sí. es verdad que tú dices, no te cuesta que convencer a la dirección. Bueno, no cuesta, pero hay una relación de confianza en base a un profesional bueno detrás y a unas habilidades también adquiridas, y por eso es normal que no cueste, ¿no? Porque al final hay una confianza asentada y porque son años de valor y encima con ese barrido más que reciclaje, me ha gustado el concepto que he usado, no sé si soy capaz de repetirlo o no, una especialización generalista que has dicho. Es que Sí, lo que hace falta ahora, ¿no? Hablamos de digital, pero más que digital, hablamos de un cambio de mentalidad cultural y es en lo que estamos. Y la nueva cultura es una cultura digital, es una cultura ágil, es una cultura donde todos estos conceptos que nosotros podemos formar y aportar, porque ya lo llevamos incorporado por nuestra profesión en el pasado, pues tenemos que liderar e impulsar. Yo creo que aquí los que estamos, y como no podía ser de otra manera, pues todos somos proclives, ¿no?, a defender el modelo de la formación continua en sus distintas vertientes, porque si no, no estaríamos hablando de esto, ¿no? A mí me gustaría que si hay alguien por aquí que nos esté escuchando que quisiera dar algún punto en contra de lo que estamos diciendo, pues eso siempre genera un debate interesante. Mientras dejo espacio por si alguien tiene alguna pregunta, pues hago yo la primera para pinchar un poquito y se la lanzo a Aris para pinchar, pero sabiendo la cintura que tiene, pues seguro que la resuelve muy bien. Al final, este tipo de programas que estamos hablando son programas caros, o sea, son caros si no hablas de retorno, ¿no? Y estamos todos aquí más que convencidos del retorno, pero ¿hay alguna manera de más allá de las vivencias que podamos tener? ¿Tienes como escuela de negocios algún tipo de información o algo que demuestre si esta formación, esta inversión, es realmente una inversión con un retorno claro o es una inversión a fondo perdido? ¿Qué tienes sobre esto? ¿Qué nos puedes contar? Te cuento una anécdota. La formación que yo cuando hice mi MBA, yo lo hice en el IE, en Madrid, en el año 2004. Entonces aquel máster costaba 37.000 euros. Hoy cuesta unos 60.000, 65.000 euros. ¿Vale? Entonces, me acuerdo que en aquel momento el reclamo con el que nos vendían el máster muchas veces, se va en la línea de lo que estás preguntando, intentar objetivizarlo, ¿no? Y ellos decían que a los 5 años el salario medio de los que estábamos allí, que éramos 45 personas, que sería 125.000 euros, ¿no? Entonces, es muy gracioso porque nos seguimos en contacto años después, ¿no? Y entonces todos bromeamos, ¿quién es el aprovechado, por no decir otra palabra, que está ganando 3 o 4 millones de euros para hacer el promedio, ¿no? Porque a los demás no nos salían los números. Entonces, nos reíamos mucho con eso, ¿no? Ahí las expectativas, más que el retorno de la inversión, yo sí que te diría, y no medible quizá, porque también es cierto que nosotros a la gente no le preguntamos en términos económicos qué salario tenía cuando entró, qué salario tiene a los 5 años, eso no lo hacemos, ¿vale? Pero sí que es cierto que nosotros, en la escuela que llevamos ya 7 años, hacemos un seguimiento a la trayectoria de todos la gente que ha pasado por nuestras aulas, ¿no? Y me consta que muchas otras escuelas también lo hacen, ¿no? Y sí que es cierto que se nota un cambio muy grande durante el programa y sobre todo en los pocos años después. Es decir, enseguida ves que la gente crece dentro de su empresa, busca otras responsabilidades, a veces les salen mejor, a veces les salen peor, pero tiene otras inquietudes que a veces cambian de empresa y que cuando alguno de los jefes de las personas que están por encima de esas personas hablo con ellos, me dicen, es increíble el cambio que hemos notado, y también, no solamente los jefes, también los compañeros y los subordinados, ¿no? Es increíble el cambio que hemos notado en esta persona. Es decir, no es únicamente aprender más cosas, tener más conocimiento, sino también tener, yo creo que tú has dicho antes, autoconciencia o un autoconocimiento. Yo creo que eso es esencial, que te da una seguridad en ti mismo, en tus capacidades, muy superior a la que tenías cuando empiezas un programa de este estilo, que te permite que te atrevas a explorar otras posibilidades, dentro o fuera de tu organización. Yo creo que eso es quizá el mayor retorno de la inversión que se tiene en un programa de estos. Y muchas veces me ocurre que cuando alguien está en el proceso de toma de decisiones, le cuentas esto y no lo entiende. Es decir, ellos, vale, sí, pero al final esto es una formación. Y ellos no entienden que algo que es como volver a ir durante un año a la universidad, o ellos es lo que el concepto previo que la gente tiene,
no entienden que eso pueda ocurrir y no le dan valor a eso. Sin embargo, es muy gracioso que al cabo de un par de años llegan y lo que te cuentan, lo que destacan es precisamente ese autoconocimiento, esa autoconciencia, esa mayor valoración de las capacidades individuales de cada uno, que hace que realmente te retes, te enfrentes a retos más ambiciosos, no específicamente en términos económicos, sino también de responsabilidad de lo que crees que eres capaz de hacer. Y además, curiosamente, lo logras, ¿no? En la mayor parte de los casos, ¿no? Entonces, yo lo mediría en ese término. Por aclaración que has dicho antes, lo que decías, lo que nosotros llamamos a gente de industria 4.0 expertos generalistas. Es decir, es una visión, es distinto a lo que hemos preguntado, pero como lo has preguntado antes, es decir, es un término que acuñó uno de nuestros profesores, Santi, y la verdad es que nos ha gustado mucho. Y es decir, además, encaja mucho con Gabriel. Gabriel, igual no sé si me deja, pero le gusta mucho el tema de la música, de las bandas de música, y es más la función del director de orquesta, ¿no? El director de orquesta a lo mejor es instrumentista, sabe tocar uno o dos instrumentos, pero el director de orquesta sí que es una persona que es capaz de tener muy claro cuál es el rol de cada una de las tecnologías. En este caso, el instrumento es una tecnología dentro de la organización, qué función hacen dentro de la pieza y a conseguir que eso sea armónico. Y esa función del director de orquesta en una transformación digital es algo que no se enseña en ningún lado, que precisamente por eso creamos ese programa. No sé si he respondido, esto es un inciso, pero no sé si he respondido a la pregunta que me has hecho antes, Raúl. Sí, bueno, yo creo que son sobre todo, y hablando de evoluciones profesionales, el tema de que ha permitido a la gente igual, hay cosas no tangibles en la parte salarial, a veces sí, a veces no, pero sí en la parte de conocer más o optar a otras cuestiones que no tienen por qué ser ni mejores ni peores, que pueden ser distintas, ¿eh? O sea, cuando conoces más y lo conoces más amplio lo que es el sector del mercado productivo, al final te planteas opciones que puedo trabajar en otros planos, en otros espacios y eso me puede dar otro tipo de satisfacción porque me veo capaz de salir de mi zona, ¿no? En la que estoy a gusto. Entonces, bueno, es una parte, claro. Yo creo que lo has dicho, supongo que habrá un caso más como el mío, ¿no? Pero yo soy de aquellos que de repente se vio sin buscarlo unos pocos años después haciendo un cambio de empresa. Y recuerdo hablar contigo, decir, pues voy a hacerlo. Y tú, pues es un poco de arriesgado. Digo, ya, pero es que ahora me siento convencido, ¿no? Y eso que me llevé, y no era lo que buscaba. Buscaba lo que decía al principio, sentirme más seguro en lo que hacía y al final me sentí más capaz de más cosas. A ver, ahora tengo, esto está haciendo en multidispositivo, tengo una pregunta que me ha llegado por WhatsApp y tenemos por Alex que había escrito en el chat, comento lo que tenemos aquí a nivel de Alex, por si alguno no lo ha visto. Sí que es verdad, estás planteando, ¿no? Que en términos económicos no es el retorno, claro, pero por la parte entiendo que de creación de una empresa, pero sí que es verdad. No sé si la empresa la creaste tras el MBA o antes del MBA o después. Y si quieres abrir el micro, Alex, más que bienvenido para que nos cuentes tu caso. Hola, buenas. ¿Me escucháis, no? Sí, perfecto. Bueno, pues nada, yo realmente el máster lo estudié bastante antes de montar la empresa. Bueno, unos 4 o 5 años antes, ¿no? Se me dio la oportunidad y monté la empresa. Y bueno, me ha hecho gracia también un poco el comentario del retorno a la inversión porque con mis compañeros de máster también a veces lo comentamos cuando quedamos. Y claro, y en mi caso digo, mira, yo sigo cobrando menos que cuando lo empecé. Y digo, pero bueno, monté una empresa y bueno, si algún día vendo las participaciones, a lo mejor tendrán un valor que sea mucho más que lo que cobráis todos vosotros juntos, ¿no? Pero digo, a fecha de hoy no... vamos, la recuperación de la inversión en términos económicos yo no la tengo, pero bueno, es que has montado una empresa y te ves con capacidad de hacer toda una serie de tareas que antes no he hecho. Yo he hecho de director financiero, llevo la parte de administración, recursos humanos, en fin, todo el background que ha hecho falta en la empresa lo he llevado yo, ¿no? Y bueno, y no tiene nada que ver desde luego con la ingeniería informática, bueno, licenciatura de informática que estudié en su día. A ver, pues, eso es lo que he comentado. Pues es un buen caso, porque en el fondo sí, la monetización de la inversión, pues, y más en una empresa que de tu propiedad, pues a ver en qué se convierte en un futuro, seguro que un éxito, pero sí que seguramente no habrías podido plantearte el montarla, ¿no? Si dijeras, como lo ha dicho también Juan Carlos, esto, una startup, aunque en su momento no sea más startup, ¿no? ¿Cómo arranco esto donde somos los que somos y tenemos que hacer un poco de todo y creo en el proyecto, me atrae el proyecto, pero cómo lo podemos hacer si no somos casi como una navaja suiza, ¿no? Entonces, bueno,
entiendo que esa formación también te pudo permitir embarcarte Desde en una luego. empresa. Y si me hubiera ocurrido montar una empresa sin toda esa formación que tenía, hubiese seguido estando en el departamento de IT de las empresas o de consultor, que también estaba de consultor antes y tal, pero vamos, realmente me lancé a montar la empresa porque digo, coño, si tengo un MBA, ahora sí ya me veo capacitado, ¿no? He visto todas las áreas que tiene una empresa, de las cuales realmente cuando estudié informática pues desconocía, incluso decía, bueno, esto no es mío, ¿no? Pero saber y conocer lo que es una empresa realmente es importante, y conocer toda la formación que obtuve en el MBA, pues al final, pues hombre, no la he aplicado toda, pero sí que te ha dado el background suficiente como para sentirte tranquilo a la hora de montar la empresa, ¿no? Que de otro modo no hubiera sido así. Está claro. Pues gracias, Alex, por compartir, porque no todos son días de vino y rosas, pero es verdad que te permite hacer cosas. Luego los resultados, yo siempre digo que se puede ser bueno o malo y que las cosas vayan bien o mal, y una cosa no tiene por qué estar correlacionada, te da más papeletas, pero poco más. Y es verdad que yo también pasé por el mismo periplo, después de eso te lanzas, sé tanto que ahora quiero montar una empresa, ¿no? O sea, es una necesidad, también la monté, todo se ha dicho, pero te nace ese gusanito, y porque la verdad que es interesante. Os decía que me había llegado por WhatsApp una pregunta mientras, que estará para Juan Carlos y para Gabriel, que es si os habéis encontrado casos en los que una compañía ha encontrado recelos de dar responsabilidades a un perfil técnico. Responsabilidad de dirección a un perfil que sea técnico. Supongo que aquí hay que evitar si ha ocurrido decir el nombre de la empresa, ¿no? Pero si habéis aspirado a algo y la empresa ha dicho no te veo por venir de la rama informática. No, en realidad no. En realidad, a ver, sí que es cierto que a medida que una empresa crece, el nivel de especialización también en ciertas áreas también demanda más. Es decir, pues por ejemplo, si nosotros nos vamos a un mercado europeo, pues las finanzas ya no pasan a ser locales, pasan a ser finanzas internacionales. Ya necesitas quizás perfiles mucho más específicos o más que tengan más experiencia en ciertas áreas. Entonces, pues es lógico que la empresa, a medida que la empresa crezca, pues también los perfiles son cada vez más especiales, más especializados. Eso ocurre, pero no nos tiene, pero en principio un profesional con un bagaje en distintas áreas y qué tal, puede perfectamente desempeñarse en cualquier área, y sobre todo en empresas, pues como ha dicho Alex, en donde están creciendo, ¿vale? Yo creo que ahí es el principal ámbito, ¿no? Pero sí pasa, puede ocurrir, y es normal. Es decir, si la empresa llega a unos números, llega a unas tal, pues es lógico que simplemente por menos entidades, cosas fiscales o cosas de negocio internacional, pues hay miles de circunstancias que quizás hagan a la empresa buscar perfiles mucho más específicos. Eso pasa. Sí, totalmente de acuerdo, Juan Carlos. A mí más bien me ha podido pasar justo lo contrario, ¿vale? Bueno, aparte de que normalmente siempre he accedido a los puestos, digamos, porque la empresa estaba buscándome o buscaba un perfil como el mío. Aparte de eso, casi siempre las empresas me han lanzado o me han impulsado a tener que coger y asimilar o asumir retos incluso que estaban por encima un poco de mis posibilidades. Pero bueno, he sido bastante lanzado casi siempre, y he tratado pues, de equilibrar ese riesgo con profesionalidad, ¿vale? Pero casi que me ha pasado un poco lo contrario. No me he encontrado nunca con ninguna empresa o con ningún gerente o directivo que esté receloso un poco pues, de poderme dar cierta responsabilidad. Yo creo que más bien me han visto la cara y no sé qué llevo dibujado, pero más bien me han lanzado a asumir la responsabilidad. Sí. Muy bien. Te han visto, no sé en la cara, pero al menos en el currículum, una trayectoria impecable, ¿no? Entonces eso aporta.
Una última que me ha llegado y está de nuevo para ti, Aris. A ver, que lo busco, que lo tenía por aquí. ¿Está la Comunidad Valenciana mejor o peor respecto a profesionales directivos con base tecnológica con respecto a otras regiones? No sé si tienes respuesta a esta pregunta, tienes algún tipo de análisis o simplemente olfato, ¿no? Por tu posición, pero tú dirás. A ver, yo sí conozco empresas que tienen directivos que vienen del mundo de la tecnología, ¿vale? O sea, me refiero a alta dirección. Y mi percepción es, la pregunta es correcta, es decir, es menos que en otras regiones. Sobre todo, que yo comparo con Madrid, que son los dos entornos económicos que conozco más, ¿no? Y además está muy alineado también con la formación en escuelas de negocios. Es decir, los perfiles del mundo en el que yo me voy en Madrid, la etapa que estuve trabajando allí, la formación en escuelas de negocio era un requisito necesario. Es decir, no había nadie que estuviera en un puesto directivo que no hubiera tenido previamente al menos un MBA. Y cuando digo un MBA, os digo al menos porque es que posiblemente alguien tenga 2 o 3 másters a lo largo de su carrera profesional. No año, sino uno ahora, otro dentro de 3 años, o de 5, otro dentro de 5. Es decir, que la gente planteaba una formación continua, no solamente a base de seguir especializándose en cursillos, sino también con un programa de largo recorrido que son más transformadores. Y eso yo creo que también está relacionado con esa responsabilidad. Yo creo que tanto en perfiles, en general, fijaros, no diría ni siquiera TIC, diría en general ingenieros. Y ahí metería también en ese saco también a los ingenieros industriales, metería también a los ingenieros agrónomos, por ejemplo, químicos. En nuestro entorno tienen menos responsabilidad en la alta dirección. Y yo creo que en cierta forma es porque pensamos que los estudios que nos han dado en el Poli o en la Miguel Hernández o en la universidad que sea son suficientes para toda la vida. Y eso es, en mi opinión, es un error si un directivo quiere crecer o sea, si un profesional quiere crecer como directivo. Muy bien, pues si parece, ¿no? Como se va acercando la hora de fin, recojo testigo para hacer un cierre y paso testigo a Julián. Yo creo que parte de lo que queríamos transmitir, y más allá de que el contacto de los 4 vía LinkedIn lo tenéis para cualquier consulta adicional o lo que queréis debatir, yo quiero resumir con la parte inicial que decía. Están pasando cosas, ¿no? Tanto en nuestra región como a nivel global, como en el mundo tecnológico. Están pasando cosas como que las empresas cada vez tienen que ser más digitales y no tiene sentido que no haya perfiles directivos especializados en nuestro gremio, en esas mesas, que se sepan comunicar, que sepan entender y que sepan transmitir ese tipo de mensajes. No tiene sentido no tener una formación continua en el tiempo o esa planificación que decía Juan Carlos para estar siempre al tanto si se quiere aspirar a cierto tipo de funciones que vengan a apoyar a las empresas. Y tenemos, a lo mejor, enlazando con esta última respuesta que nos ha dado Aris, una región en la que igual no por tanto por los profesionales como por las empresas que no se ha apostado tanto con perfiles directivos del ámbito tecnológico, pero que si algo viene a ilustrar las compañías de nuestra región en el último tiempo es que se empiezan a ilustrar como empresas que lo que quieren es innovar. Quieren innovar porque saben que es la manera de aportar algo distinto, porque aquí no tenemos las grandes sedes de las grandes corporates, no están aquí. Aquí tenemos empresa mediano-pequeña, empresa muy buena de producto, empresa muy buena de servicio, pero empresa que se tiene que meter en el mundo digital. Y esa innovación tecnológica a lo mejor no ocurría tanto antes, ahora ocurre mucho y necesitan este tipo de perfiles. Aquí hay hueco de oportunidades profesionales para muchos y vuelvo a lanzar la pregunta que decía al principio. Ese hueco se va a ocupar por un buen directivo que aprenda de tecnología o un buen tecnológico que aprenda habilidades directivas y que se mantenga en la cresta de la ola. Yo creo que esta segunda parte es muy beneficiosa para nuestras empresas, para nuestra región y para nosotros como profesionales para tener oportunidades laborales. Dejo esto como colorario final y Julián, te paso testigo para cierre. Muy bien, pues muchísimas gracias. Me ha sido muy interesante. Estoy completamente de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Y cambiando también un poco la distancia, dijéramos, de lo que son los años, de cuando yo era responsable, que era en aquel momento que era el director de informática de una empresa, a lo que es hoy día, y más en el entorno de los CIOs, pero es verdad. Y es cierto de que siempre ha costado de que los profesionales de la informática
aunque tuviéramos un título que fuera más o menos, el formar parte en realidad de las direcciones de las empresas, de alguna manera, ¿no? O de las juntas de administración o de los consejos de administración, etcétera, etcétera. Bien, pues nada, ya hemos llegado al final de lo que queríamos realizar esta tarde. Agradeceros a todos, sobre todo a Raúl, a Aris, a Gabriel y a Juan Carlos, vuestra magnífica exposición. Muy interesante todos los puntos de vista, como digo, y que creo que ha sido muy bueno para la experiencia, que la hayáis de alguna forma comentado, vuestras experiencias esta tarde, ¿no?